ver a Dios en los actos de los demás es lo que va generando nuestra tradición de fe. ¿Y qué estamos colocando en manos de Dios? Nuestra propia vida. Porque en Juan dice, la palabra es la que construye o fundamenta la vida. Entonces, como comunidad cristiana, nosotros planteamos una vida en Dios a través de la palabra. Por eso considero que la palabra es fundante y a la vez sanadora. Si nos vamos un momento a la disciplina de la psicología, nos vamos psique, logos. A través del logos, que significa palabra, trabajo mi psique. Es decir, mientras comparto, hablo, expreso, voy sanando mi conciencia. Por poner un ejemplo de psicología. Todo lo que se dé a través de la comunicación de la palabra, a su vez, es una riqueza humana. Y de allí, pues la voy a plantear en la liturgia. Bueno, ¿cómo se da la palabra en la liturgia? Vamos a irnos desde el objetivo litúrgico, es decir, quiero que comprendamos litúrgicamente qué es palabra. No voy a hablar de lección divina, no voy a mencionar calendario litúrgico, no voy a mencionar tradición bíblica, porque nos vamos a concentrar exclusivamente en el sentido litúrgico de la palabra, que se las voy a ampliar en un momento. Fuimos a Menti, colocamos el ejemplo y nos vamos ahora al recuerdo. El padre Luis Alfredo hace 8 días nos decía, la palabra liturgia es una raíz griega que se llama laos ergón. Laos significa pueblo y ergón significa servicio, trabajo, obra. Entonces, la liturgia es una obra del pueblo, es un servicio público que se da. Los 70, bueno, voy a hacer una aclaración. Los 70 fue una comunidad que existió en la Biblioteca de Alejandría, que hacían una recopilación del griego koiné, de los textos antiguos, para ir traduciendo de todas esas lenguas que se hablaban a una que fuera entendida en adelante, es decir, el griego koiné. A ver, mira, disculpen, voy a volver a repetir esta parte que de pronto no me expliqué bien. Liturgia es laos ergón, obra del pueblo, servicio del pueblo. Eso ya es un recuerdo de lo que vimos hace 8 días con el padre Luis Alfredo. Quiero ampliar qué significa la palabra liturgia para el Nuevo Testamento o cómo lo veían los 70. Y estoy ejemplificando. Los 70 fue una antigua comunidad que se ubicaban en la Biblioteca de Alejandría y que se dedicaron a hacer la traducción bíblica a un lenguaje entendido que se llamaba el griego koiné. Ellos leían los textos arameos, los textos hebreos, e iban traduciendo los términos hasta formar lo que conocemos como la primera Biblia o la primera traducción bíblica. Esta misma comunidad de los 70 fueron los que introdujeron la palabra liturgia y ellos dicen, liturgia significa ritos y celebraciones con el pueblo. Entonces, el laos ergón, el servicio público o la obra del pueblo, se enmarca en los ritos y las celebraciones con el pueblo. Y el Nuevo Testamento hace 3 usos de la palabra liturgia, que es rito, trabajo y obra. Voy a ampliar lo de la Biblia de los 70. Cuando yo digo ritos y celebraciones,
Ellos se refieren a las reuniones, a la purificación, a las peregrinaciones y a la palabra, entre otras cosas. El trabajo litúrgico es la vivencia evangélica, la ética cristiana y el manejo de conflictos. Los que tienen la Biblia a la mano pueden anotar allí y después lo amplían. Romanos 10:14, que trataba sobre los conflictos que vivían en Jerusalén, y las cartas de Pablo diciendo, vamos a leer esta situación a partir de la palabra de Dios. Bueno, hasta allí. La liturgia pide un antes y un después. Es el porqué de que estamos aquí reunidos. Antes de una celebración debe prepararse. Después de la celebración debe haber una resonancia de lo que se lee. Por eso, la palabra de Dios necesita de liturgia. ¿Y cómo se va a dar eso? Pues entonces cuando lleguen las personas aquí a vivir la fe bajo un solo nombre, lo vamos a expresar a través de los signos. El signo del sacramento. Nos vamos a dar cuenta más adelante de que hay que estar igual de preparados para escuchar la palabra de Dios como hay que estarlo para recibir la comunión. Y hay que cambiar la dogmática por las experiencias. ¿A qué me refiero? En una celebración litúrgica no importa el discurrir sobre algo, sino que Dios hable a través de los signos que la comunidad cristiana está viviendo allí. En el Nuevo Testamento he dicho que se da a través del rito, el trabajo y la oración. Es decir, significa para los 70 esto de ritos y celebraciones, significa para los griegos servicio del pueblo y significa para el Antiguo Testamento rito, trabajo y oración. Se parecen las tres definiciones, pero cada quien o cada comunidad la da a su propio servicio. Nosotros podemos ver el rito, el trabajo y la oración en Filipenses, en la carta a los Romanos, en los Colosenses. Me voy a detener a leer algunas citas bíblicas de allí. Primero, voy a empezar con los ritos. ¿Cómo se ve en la Biblia el rito de la liturgia? Entonces, se da, por ejemplo, en Filipenses. Yo mismo, hermanos, cuando fui donde ustedes a anunciar el misterio de Dios, no confié mi mensaje al prestigio de la palabra o de la sabiduría, pues solo quería que se manifestara mi saber acerca de Jesucristo. Y me presenté ante ustedes débil, tímido y temeroso, apoyando mi palabra y mi predicación, no solo en persuasivos discursos de sabiduría, sino en la demostración del Espíritu y del poder. Explico esta primera parte. Los ritos en el cristianismo, a la luz de la palabra de Dios, no es una expresión vacía de actos, sino una persona que está fundando su vida en la sólida verdad del Espíritu o de la experiencia del Señor. A eso se refiere el Nuevo Testamento cuando se da liturgia como ritos. ¿Cómo se da la liturgia en el trabajo? Podríamos ver la segunda carta a los Corintios, que dice: en cuanto a este servicio en favor de los santos, considero superfluo escribirles. Ya conozco su prontitud de ánimo, de la que me enorgullezco ante los macedonios. Y por último podríamos hablar de trabajo, que sería Romanos, por ejemplo. Dice, por eso precisamente para los pago los impuestos, porque son funcionarios de Dios,
ocupados en este oficio. Explico estas tres partes y continúo. La liturgia en el cristianismo tiene tres variantes. Cuando se dice liturgia, o se refiere al rito, o se refiere al trabajo, o se refiere a la oración. Liturgia en el rito es lo que conocemos, lo que hacen los presbíteros, lo que hacen las personas que quieren vivir la fe a través de los signos enfocados al misterio. Cuando se habla de liturgia desde el sentido de trabajo, habla de los funcionarios de Dios. Yo estoy en función de Dios específicamente para esto. Y cuando se habla desde la oración, también es incluyente dentro de la palabra liturgia, porque dice, la palabra de Dios a través de la oración genera en mí una acción para hacer en servicio de la iglesia y hacia los demás. ¿Con esto qué quiero decir? ¿O por qué me detuve tanto aquí? La palabra liturgia no es solamente un significado, como que, listo, liturgia es esto. No, es un sentido muy amplio que cada comunidad le ha dado a través del tiempo. Voy a continuar. Después de este recuerdo que ya tenemos de la palabra liturgia, el Concilio Vaticano II se planteó 4 objetivos con la liturgia. El primero era madurar la vida cristiana de los fieles. Segundo, adaptar las instituciones al presente. Tercero, fomentar el sentido o el carácter ecuménico. Y cuarto, promover la misión ad gentes. Estos fueron objetivos del concilio. ¿Yo qué les puedo decir? La Iglesia es un antes y un después del Concilio Vaticano II. Antes se celebraba la misa de espaldas, se hablaba en latín, no se habían incluido algunos signos o instrumentos musicales, en fin, muchas cosas. Aunque el concilio sí se plantea a revisar diciendo qué es la iglesia para la gente, cómo se lleva la palabra de Dios hacia los demás. Y curiosamente la reforma litúrgica fue la más importante dentro de todo lo que se planteó en el concilio. Entonces, antes del concilio la iglesia era otra cosa. Cuando dice que quiere madurar la vida cristiana de los fieles, se refiere a que hay cristianismo donde se recuerda a Jesús. Donde no se recuerda a Jesús, simplemente hay cultura cristiana. Y eso todavía se vive hoy. Una cosa es decirse cristiano, creyente, practicante en la fe, y no lo digo en el sentido de mostrarme ante los demás, sino de acercarme a la vivencia y a la riqueza cristiana que tengo en la oración, o simplemente hay cultura cristiana, donde yo voy, qué bonita iglesia, mira qué bonitos hicieron los monumentos de Semana Santa. No, yo solamente me acerco a la iglesia cuando me invitan a un matrimonio o cuando hay un funeral. No sabía que la iglesia era comunidades religiosas o diocesanos, no conozco mucho de ellas, pero yo sé que soy creyente porque creo en Dios. Crees en Dios a través de una cultura, está bien, pero el concilio plantea como primer objetivo madurar la vida cristiana, que pese el nombre de ser cristiano. Cuando estaba en las misiones o así, a mí me decían, oye, pero es que yo soy cristiano, yo no soy católico. A lo que respondía, pero yo también soy cristiano, porque ser cristiano es creer en Cristo, ¿no? Seguir a Jesús. No sabía que eso era el cristianismo. Es que el cristianismo es la implicación de Jesús en nuestra propia vida. Y esa era la propuesta principal del concilio. Cuando me refiero que quiere el Vaticano II adaptar las instituciones al presente,
se hacía las siguientes preguntas. ¿Cómo las instituciones están sujetas al cambio? ¿Es capaz de adaptarse la Iglesia a los signos de los tiempos? ¿Cuáles fueron las instituciones que creó Cristo? ¿Y cuáles fueron las instituciones que creó la Iglesia para responder a determinadas situaciones? Hay órdenes religiosas que hoy en 2020 se están fundando, como la inspiración que Dios hace en la fe de las personas para que se le contemple en cierta característica. Y hay instituciones que desaparecen. En este momento los pasionistas, por poner un ejemplo, se fundan en Italia a finales del año 1700 y en el año 2020 siguen vigentes. Eso quiere decir que es una institución que se ha adaptado a los tiempos que se viven. Pero los pasionistas también fueron suprimidos cuando vivieron estos tiempos de guerra civil y demás en algunos países, pero fueron reordenados. O sea, esas instituciones son las que se hace la pregunta al concilio: ¿qué es de Dios? ¿Qué es del hombre? ¿Cómo se vive las instituciones de Dios? ¿Cuál es la dinámica que se hace en el hombre? A partir de estos objetivos es que va a mirar en la liturgia qué es litúrgico, qué liturgia responde a las realidades de ahora y qué liturgia debe cambiarse. ¿Será será sano que la misa se siga dando en latín, de espaldas a la comunidad, con palabras que no entienden? ¿O tal vez hay que cambiar esta parte de la institucionalidad? ¿Será válido que los sacerdotes o los obispos utilicen este tipo de vestimentas, o hay que cambiar la liturgia de manera más sencilla? ¿Se estará viviendo la liturgia en estos lugares, etcétera? ¿Por qué se hace esto? Esto se hace con la intención de madurar la vida cristiana de los fieles. Siempre está pensado como en esta meta: que las personas conozcan a Dios a través del carisma cristiano. Luego está el ecumenismo, que es el diálogo interreligioso, y básicamente ellos lo que quieren hacer es: la liturgia debe pensarse o debe buscar todo lo que contribuya a la unión de los cristianos. Hay una salvedad: ecumenismo no significa que voy a hablar con personas de otras religiones, porque es un diálogo interreligioso dentro de los que guardan la fe cercana en Cristo Jesús. Y por último está la misión ad gentes. Necesitamos, a través de la liturgia y de sus signos, fortalecer la misión en el mundo entero para llevar a Cristo a todos, para que el nombre de Jesús sea escuchado en todos los lugares del mundo. De aquí del Vaticano II, si me permiten, lo voy a anotar aquí mismo. La Constitución, o el documento oficial más importante, que lo tengo en este libro que aquí referencio, se llamó la Constitución Sacrosanctum Concilium. Sacrosanctum Concilium. El idioma oficial de la Iglesia es el latín. ¿Listo? Así como en el mundo le hacen estudiar a un inglés, en la Iglesia siempre se comunica por el latín. Fue aprobada el 4 de enero del año 1963. Es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque tiene el interés de la teología hacia la celebración litúrgica. Y eso lo voy a explicar en detalle. ¿Cómo así que la teología a través de la liturgia? Sí, la disciplina teológica se hace una pregunta directa por la liturgia. ¿Responde la liturgia a la revelación de Dios, que en suma es la esencia de la teología?
¿Las personas son capaces de conocer a Dios por el carisma cristiano? Y si es así, ¿eso cómo se da? Tal vez por medio de la liturgia. Entonces, Sacrosanctum Concilium es un documento oficial donde se examina muy detenidamente la celebración litúrgica y lo que fundamenta. ¿Qué es la teología en el mundo? ¿Qué es la teología en las personas? ¿Qué es Dios? Voy a abrir un momento los micrófonos para que puedan participar. ¿Me podrían responder ustedes mismos, para ti, quién es Dios? ¿Quién cree que sea Dios? Pueden abrir los micrófonos y responder. ¿Quién es Dios o qué es Dios para ti? ¿O lo escojo yo? Cójalo usted. Es Listo. amor. Entonces vamos a pedirle el favor a... Ya voy, espere, ¿quién será? El señor Carlos. Que están en una mesita, sí, ya se asustaron. Sí, a ustedes me refiero. ¿Quién es Dios? Pero hay que abrir el micrófono. ¿Se escucha? Sí. Estaba lejos, doctor. Se escucha muy lejos, pero sí. Una manera es el creador de todo. Listo. Dios creador. Vale. Dios creador de todas las cosas. Sí, son las preguntas que se hacen las personas muy seguido en búsqueda de fundamentar su fe. ¿Quién es Dios? Dios es creador, Dios es un misterio, Dios es Padre. ¿Quién será Dios? Esas preguntas, a su vez, se las hacen continuamente a la Iglesia y se van creando muchos mitos. Por entonces, el Padre está bravo. ¿Cómo así que el Padre está bravo si el Padre es de Dios? Y las personas de Dios nunca pueden estar bravas. Sí, estoy exagerando, solamente colocando un ejemplo. Toda esa mitificación que existe a través de la Iglesia, el concilio la quiere solucionar a través de esta reflexión teológica sobre la liturgia. Entonces, básicamente, Sacrosanctum Concilium da la siguiente respuesta, que la voy a anotar aquí. Y pueden ir tomando los apuntes también que necesiten. Hacer la liturgia renovada para la vida cristiana. Hacer la liturgia renovada con fundamento bíblico, patrístico y ecuménico. Lo voy a poner en otro color para que no se vea tan horrible. Estoy muerto de los nervios, entonces en algunas cosas voy a ser torpe. Listo. Aquí la voy a correr un poquito. Vale. Sacrosanctum Concilium dice, necesitamos hacer la liturgia renovada, nueva, desde otro punto de vista, pero con un profundo fundamento bíblico para que no nos alejemos de la primera lectura en Jesús como principal imagen de Dios. Con un fundamento patrístico. Patrísticos son los padres de la Iglesia, aquellas personas que reemplazaron suena feo, que sucedieron a los apóstoles, y ecuménico, para que el diálogo interreligioso pues nos enriquezca mutuamente. ¿Cuántas cosas cambiaron en la liturgia a través de eso? ¿Y en cuánto detalle se fijaron? Tanto así que hubieron discusiones tan fuertes en el Vaticano II que ellos preguntaban, bueno, y en la consagración del pan y del vino,
¿Cuántas goticas de agua le tengo que poner al cáliz? ¿Cómo voy a comulgar con estas dos especies? ¿Cómo voy a incluir una guitarra en una misa? Eso es impensable, eso es una falta de respeto. Y desde allí, pues, se dieron muchas tensiones. Pero solamente quiero que nos concentremos en la pregunta. ¿Listo? Ya les voy a borrar y vamos a continuar aquí. Este cuadrito que les tengo en pantalla lo voy a volver a hacer porque es lo que quiero explicar de la comunidad cristiana. Voy a compartir en este momento la pizarrita y ellos dicen, a través de la liturgia cristiana necesito plantearme algunas cosas. La gente se pregunta ¿quién es Dios? Y yo creo que la respuesta es la liturgia, pero yo quiero leer el mundo como está viendo a Dios. Entonces, el mundo ve a Dios desde las siguientes expresiones. La primera es la piedad popular. ¿Cómo así que la piedad popular? Pues la fe sencilla de la gente, el rosario, las oraciones, el paso a paso para realizar alguna oración o meditación o cualquier actitud que me tenga muy cercano en el conocimiento de Dios. Cuando se da la piedad popular, surge la religiosidad popular. Y en las parroquias a veces choca mucho esto de la religiosidad popular. Pero ¿cómo es posible que el padre esté haciendo semejante cosa? Eso no se puede, eso es impensable. Creo que voy a perder mi fe. Nunca lo había visto de esa forma, me escandaliza. Bueno, hay que ir superando la religiosidad popular. Y ya lo voy a poner en detalle. Y de la piedad popular resulta algo que se llama los ejercicios piadosos. Todo en búsqueda de un acercamiento de fe al Señor. A su vez, de los ejercicios piadosos nacen las devociones. En el Vaticano II, como que llegaron a estas 4 conclusiones. Las personas quieren saber quién es Dios y están llegando a sus respuestas principalmente por estos 4 elementos: piedad popular, religiosidad popular, ejercicios piadosos y devociones. ¿Cómo así que las devociones? ¿Por qué estás colocando esas palabras tan extrañas? Pues cuando los obispos o las personas que se comunicaban en el Vaticano II hablaban de devociones, se referían a objetos, adoraciones y santuarios. Este santuario de Lourdes, en Viña del Mar, es una devoción a María. A María que acerca a Dios en la advocación de Lourdes, pero no Lourdes que soluciona mi vida y se convierte en una diosa. No, me acerca al misterio de Dios a través de la devoción mariana en la advocación de Lourdes. En los objetos existen reliquias, existen, no sé, cualquier tipo de imágenes, de memoria, de todo esto que pertenece a la tradición. Y lo mismo sucede con las adoraciones. Cuando los padres se dirigían o se referían a los ejercicios piadosos, ellos dicen, mira, los ejercicios piadosos no son liturgia. ¿Pero por qué no son liturgia? Porque los ejercicios piadosos se desprenden de la piedad popular. Tal vez tengan elementos litúrgicos, pero no son liturgia. ¿Listo? ¿Cómo así que los ejercicios piadosos? Pues hacer un Vía Crucis, hacer un rosario, hacer ejercicios piadosos. Padre, pero usted, ¿por qué no nos dejó terminar el rosario antes de la misa? Porque lo que importa en la liturgia es la misa, muy por encima del rosario. El rosario prepara nuestro corazón, nuestra meditación a la misa.
pero un ejercicio piadoso no puede estar por encima del signo de Dios que se da a través de Cristo en la Eucaristía. Bueno, ¿y cómo así entonces que la piedad popular no es liturgia? No, porque es algo que se descubre en la fe personalmente de la gente, pero no responde a lo que la Iglesia ha razonado o ha reflexionado desde la teología. Luego, la piedad popular ni es liturgia ni tiene elementos litúrgicos. Cabe el cristianismo y cabe la cultura cristiana dentro de la piedad popular, pero no necesariamente puede ser así. En una misión, alguna vez me enfrenté, mira que el vecino de tal vereda o de tal finca, él habla con el Dios yo no sé qué, y él tiene una profunda conexión con la naturaleza y él hace milagros, es milagroso. Y bueno, en la buena fe y bondad de las personas, pues algo bueno logra en él, pero pertenece a la piedad popular, no pertenece a la liturgia. Espero me estén siguiendo la idea porque desde allí es que se habla de la religiosidad popular y hay algunas cosas que hay que purificar del concilio. Todas estas tres cosas que hay aquí lleva a la religiosidad popular, que es donde el concilio se prende, se agarra, para llevar el signo litúrgico. Un pueblo que quiere trascendencia. Espero que sí lo haya escrito bien. Un pueblo que quiere trascendencia. Sí, aquí está. El pueblo de Dios quiere trascendencia. Lo ha intentado buscar desde la piedad popular, en los ejercicios piadosos y luego en las devociones, pero ninguna de estas tres cosas alcanza a llevar a Dios en su mensaje puro hacia ellos. Voy a volver a compartir la presentación, ya que elaboré el cuadrito detenidamente. ¿Cómo hacer que la liturgia mantenga la vida cristiana? Si ya tenemos identificados estos elementos, vamos a decir, la liturgia es completamente diferente a la piedad popular. ¿Por qué? Pues en el documento, perdón, en la página del Vaticano, hay un documento que se llama Directorio de Piedad Popular. Pero resumiendo dice, cuando se habla de liturgia hay un énfasis en comprender la teología, que estudia el acto de la revelación, no solo el contenido, sino cómo. Es decir, a mí no me interesa solamente saber qué cosas me ha dicho Dios, sino cómo me las ha dicho. Por eso la teología se concentra en la riqueza del mensaje, pero también en su medio, en su camino. Y desde allí, ay, mira que el libro del Apocalipsis dice que en el 2021 se iba a acabar el mundo y estamos en el año 2020, entonces esto ya empezó. No, cuidado, el libro del Apocalipsis tal vez es una expresión cristiana de un sentido del signo de Dios que tiene una connotación más profunda. Es un acto de la revelación. Y antes de afirmar algo necesitamos estudiarlo en detalle desde la disciplina teológica que luego se va a comunicar a través del magisterio y por último en la pastoral. Entonces, no es quedarse en el contenido, sino en el cómo ocurren las cosas y cómo además las personas acogen este mensaje. Bueno, si el objetivo de la revelación es la alianza, quiere decir que lo que se propone la liturgia desde la piedad popular es, lo voy a poner aquí, la participación en la alianza divinizadora. Entonces ellos dicen, qué bonita fe tienen los pueblos,
y las personas para conocer a Dios desde su piedad popular. La reforma litúrgica tiene que incluir la participación. Entonces la misa tiene que cambiar. Las personas deben entender qué se les dice. Ojalá empiece a existir un acceso a la Biblia, porque antes no había. Ojalá los discursos pastorales empiecen a ser más claros. Bueno, de aquí partieron para evangelizar todo esto que está aquí. Y se llegó a las siguientes conclusiones. Primero, la liturgia no es gente haciendo cosas, es gente participando a través de los signos. Entonces yo doy la comunión, entonces yo hago las lecturas, entonces yo hago todo esto. Sí, nos vamos a organizar, pero para que toda la asamblea se reúna y celebre a Dios en el signo eucarístico cristiano. Y ahí viene la primera insistencia que les voy a hacer mucho. La misa o la Eucaristía o la liturgia cristiana no es un monólogo, sino un diálogo. Muchas veces se ocurre en los matrimonios o así, palabra de Dios, y nadie escucha, nadie dijo nada. Y el acólito por ahí, te alabamos, Señor. O sea, las respuestas, el diálogo en la misa es muy importante para fomentar y fundamentar ese diálogo que se da en la liturgia. Muy bien, quiero que prestemos atención en algo. Según la imagen que se tenga de Dios, de esa misma forma las personas se relacionan con Él. Entonces la piedad popular, en buena medida, es como un comercio con Dios. Y no quiero ser peyorativo con la piedad popular, ni irme en contra de ella, sino que lo que quiero señalar en esta primera parte es que la piedad popular es cultura cristiana. Y las personas que se acercan a Dios a través de la iglesia tienen una oportunidad gigante de trascender su vida en el misterio a través de la vivencia sacramental y litúrgica, por ponerlo así. ¿Por qué es un comercio con Dios? Porque yo le hice una promesa a María en el santuario de Lourdes, pero no pasó. No me cumplió la promesa. Bueno, como no me cumpliste la promesa, entonces no voy a volver. O sea, ¿cómo así que estamos condicionando a Dios? O puede ser desde la otra actitud, que es lo que quiere o lo que quiso el Vaticano de la Iglesia, a través de la advocación de Lourdes, yo me pongo en manos de Dios para afrontar con todo mi corazón este desafío que en mi vida existe y poder trascender en su mano de una forma humilde y sencilla. Y ahí estamos viendo otro aspecto de la vida cristiana. ¿Listo? Entonces, es pasar de una condicionalidad a Dios a un abandono en Él. Voy a continuar aquí en la presentación. Espero que se haya entendido hasta el momento todo lo que se da. En la liturgia de la palabra, lo voy a hacer aquí mismo. Hay dos formas de vivirla, en la liturgia de las horas y en la liturgia eucarística. ¿Cómo se da esto? Lo voy a poner en tres partes y voy a volver aquí al tablerito. Nueva función, pizarra. Existen tres cosas o tres elementos principales que los voy a poner en mayúscula y también lo pueden ir haciendo ahí en donde estén tomando apuntes. Está Dios como principal elemento en la teología o en la revelación. ¿Cómo voy a escuchar a Dios? Pues Dios se revela a través de Jesús. Pero como fue un Jesús elegido, enviado en mensaje, entonces ya no es Jesús de Nazaret, sino Jesús el Cristo, Jesús el elegido.
Por ende, sería Jesucristo. Como Dios se revela a través de Jesucristo, hay un elemento que se crea a partir de ellos, que sería la liturgia, o la forma en cómo la Iglesia ve a Jesús y a Dios, la liturgia. Estos elementos, a su vez, dicen, Jesucristo es Dios, pero también es hombre. Claro, porque en el hecho de la encarnación y en el misterio divino y después en la comunidad trinitaria tenemos este principio. Dios, como Dios, ejerce divinidad, pero a través de Jesucristo como hombre expresa humanidad. Y en la Iglesia necesitamos también recuperar o ahondar estos elementos. En la liturgia se vive el misterio divino. ¿Cómo? Pues a través de lo invisible, la consagración del pan y del vino, la efectividad de los sacramentos, la acción de Dios. Todas esas preguntas que les mencioné hace un momento se planteaban qué instituciones son de Jesucristo, o qué instituciones son humanas. Pues las instituciones de Jesucristo son divinas y actúan a través del misterio, de lo invisible, que se contemplan, que se viven, etc. Pero también la liturgia tiene elementos humanos, que en este caso sería lo visible. ¿Qué estás viendo? Pues al sacerdote celebrar la misa, estás viendo la palabra de Dios en un libro, en físico. Lo que no estás viendo es cuánto está ahondando la palabra en la vida de alguien, o cómo la predicación entró en el corazón de ciertas personas para cambiar su vida entera. Eso no se ve, porque eso pertenece al misterio divino, pero sí vemos lo humano. Entonces, desde ahí es donde les voy a pedir el favor de que nos acerquemos. La liturgia tiene un valor divino y un valor humano. En el valor divino es invisible porque pertenece al misterio, pero en el valor humano son signos visibles, que a su vez se fundamenta en la divinidad de Dios, pero en la humanidad que tuvo a través de Jesús. Tengo mucho miedo de no estarme dando a entender, pero intento ir lo más pausado y claro posible. Por eso nos vamos a concentrar ahorita en la liturgia de la palabra, que ya la hemos hablado, pero la voy a profundizar ahora sí del todo. No les voy a hablar del calendario litúrgico, ni de la lección divina, ni de la tradición bíblica en la palabra, porque me extendería un montón. Solamente de cómo se vive la palabra en la liturgia de la Iglesia después del Concilio Vaticano II y fundamentado en todo lo que les he comentado. La primera es la liturgia de las horas. Muchas personas no saben qué es la liturgia de las horas. A veces las compartimos aquí desde la parroquia entre las 6:30 de la tarde y 7 de la noche, cuando es posible. La liturgia de las horas se conoce como el oficio divino. Y la liturgia eucarística sería la misa como tal. Voy a dar los elementos. En la liturgia de las horas, básicamente es una oración continuada de la Iglesia. Se hace 7 veces al día, partiendo o fundamentándose en el hora et labora de San Benito, es decir, oración y acción. Ora pero trabaja. Y en el Salmo 119 y 164 dice 7 veces al día te alabo, Señor. Entonces, la liturgia de las horas es laudes, la hora tercia, la hora sexta, la hora nona, las vísperas y las completas, que se rezan a las 6, bueno, pues por poner ejemplo, a las 6 de la mañana, a las 9, a las 12, a las 3, a las 6 y a las 9 otra vez. No hay obligación de leer la liturgia de las horas
en el pueblo de Dios, pero sí hay una cercanísima invitación a que los fieles se acerquen al Ángelus, al Laudes o a las vísperas. Pero si tú dices que pues ya la vida no tiene sentido en el mundo y que definitivamente te quieres dedicar y consagrar a Dios para siempre, entonces vas a un monasterio benedictino o te vas a la clausura como religioso y hay religiosa también, y ahí sí estás obligado a rezar las 7 horas litúrgicas, las 7 veces las alabanzas al Señor. En la Biblia tenemos 150 salmos que se dan después del libro de la sabiduría. Esos 150 salmos se leen en el plazo de una semana y por hora se leen de 1 a 3 salmos. ¿Cuáles son los elementos? Que tienen cantos bíblicos, que se reza el Padre Nuestro, que se ponen las intenciones de las personas, las comunidades y demás. Mucha atención porque aquí no me estoy refiriendo a la piedad popular, sino al signo de la palabra de Dios vivido en unas horas específicas a través de la liturgia. En este momento está sonando la campana de la torre. Sería hace muchos años el principal signo que avisa, wow, ya es hora de hacer las vísperas, ya es hora de hacer las laudes o las completas, lo que sea. Bueno, y esa misma liturgia de las horas conserva una jerarquía. Primero es el domingo, después son las fiestas o, en este caso, es la feria. Yo les dejo aquí, en este link que está aquí señalado a un ladito, una página donde dice la liturgia de las horas. Ay, pero qué bonito eso de la liturgia de las horas como oración continuada de la iglesia, yo quiero participar. Bueno, entonces en ese link que estás ahí, te enseñan cómo rezar la liturgia de las horas, que es este libro que yo tengo aquí, que en este momento les enseño. La liturgia de las horas son 4 tomos, pero lo podemos ver virtualmente aquí y se va a explicar de una manera detallada y sintética. Bueno, no me voy a extender mucho en la liturgia de las horas porque es más del carácter religioso, pero sí incluye la vivencia litúrgica como en el signo de Dios en la escucha de su palabra. Ahora nos vamos a ir para la liturgia eucarística. Tengo unos objetivos adicionales que plantear aquí. La historia tiene una fuerza degradadora muy grande, ya lo había mencionado ahorita, pero Jesús quería que su obra permaneciera. Entonces, a través de la tradición del seguimiento de Jesús, esto es la tradición cristiana, yo hago permanentemente vivo el misterio de Dios en su revelación sobre mi vida y sobre su comunidad en la iglesia. En el siglo II después de Cristo, se centraba mucho la celebración de la Pascua. La Pascua era una sola vez al año y era la celebración más solemne, casi como la Pascua judía, donde los cristianos se reunían, prestaban un banquete y demás. Voy a hacer algo aquí. Cuando hubo persecución cristiana, se paraban en la puerta y hacían, lo voy a hacer desde el tablero para que se vea mejor. En los tiempos de la persecución, los cristianos, como no sabían quién era o quién no era cristiano, se paraban en la puerta y hacían este signo. La gente que no creía, ellos decían, pero ¿qué estás haciendo? ¿Qué es esto que me muestras? Y los que sí comprendían el misterio cristiano, lo completaban. El pescadito que a veces vemos de pegatina en los autos y estas cosas. El signo cristiano, esto para decir que el signo cristiano se celebraba a través de la Pascua como la principal celebración y la más importante. Luego la celebración de la Pascua se dio cada 8 días
en lo que ahora conocemos como la Eucaristía. Y luego por el imperio y demás cosas, entonces vamos a establecer el día Domine, que es el día del Señor, que es el día de Dios. Dios Domine, más conocido para nosotros como domingo. Entonces vamos al domingo a celebrar a Dios. Todos los domingos vamos a celebrar la Pascua de nuestra fe en la iglesia en Dios. Por eso, volvíamos a la pregunta, ¿cómo se hace historia? La historia se hace a través de la tradición vista en la memoria. En el cristianismo, la principal memoria es la Eucaristía, porque es una memoria viva. Yo vivo la Eucaristía con 3 actitudes. La vivo con el recuerdo, sacramentalmente y en la predicación, pero no en la predicación del sacerdote, sino en la predicación de la propia vida. La vivo con el recuerdo cristiano, la vivo con el sacramento, viviéndola a través de los signos, y la vivo con una acción. Entonces, desde la liturgia eucarística se responden todos los objetivos del concilio: resignificar la vida en Dios, establecer un ecumenismo y salir a la misión. Una Eucaristía bien atendida es una vivencia del misterio. Bueno, sigo avanzando aquí en la presentación. Luego, si hay misa, hay cristianismo. Por eso decía Jesús, hagan esto en conmemoración mía. En Oriente, es decir, el mundo está dividido en Oriente y Occidente, para las comunidades semitas y estas, la misa en Oriente significa sagrada liturgia. Qué casualidad, ¿no? Y en Occidente la palabra misa no se usa, es oblativo, o sea, es ofrenda. Solamente se empezó a usar hasta el siglo VI. Mensa, mesa y misio, es decir, la mesa que me lleva a la misión. Eso era la misa en Occidente. Y en la misa en la Edad Media, así como dato curioso, en la Edad Media creían que la gente que iba a misa nunca envejecía. Por eso las personas salían de una misa y se iban para otra y hacían un montón de cosas. Pero esos ya son datos curiosos. Las partes de la misa, estas no son propiamente las que puede establecer una catequesis. Esto es una división propia, pero me parece que es muy acertada. Y quiero invitarlos a que las revisemos de forma como muy sincera. Está la entrada. Desde que la asamblea llega al templo, se reúne, se saluda, se actualiza y demás. Y empieza el canto de entrada. Empiezan unas oraciones iniciales y demás. Está el momento del perdón y está la liturgia de la palabra dentro de la Eucaristía o dentro de la misa. Luego está la consagración, la comunión y por último la despedida. Quiero que nos concentremos aquí, en la palabra. Hay algunas cosas, permítanme, yo prendo la luz un momento. Listo, ya volví. Hay algunas cosas que por allá en una biblioteca me encontré del misal romano. Están las rúbricas, que es lo que las voy a mostrar aquí. En este libro, si logran ver unas letras en color rojo. Rojo en latín significa o se dice rubro. Entonces, rubro es rojo en latín. De ahí viene la palabra rúbrica. En el misal, en la liturgia y en los libros que pertenecen a guiar el signo de la revelación, las rúbricas son las encargadas de guiar al participante en qué debe hacer, por si no saben. Entonces,
En el nombre del Padre, del Hijo, entonces la rúbrica dice, échese la bendición, levante las manos, recoja las manos, hace esta posición, espera esta respuesta. Las rúbricas me van guiando. Y yo no sé, creo, ahora que se me ocurre, cuando hay algún tipo de contrato social, uno pregunta, ¿cuáles son las rúbricas de este contrato? Es decir, ¿cuál es el paso a paso que debo seguir para que esto se dé o se cumpla? Estoy entrando, estoy en este momento ubicado en la entrada. Luego está la antífona. La antífona es un texto breve para ser cantado o también para ser leído. Y luego están las oraciones que se dan en una sola asamblea en la comunión en la respuesta. Las personas que han tenido la oportunidad de ir a otro país y estas cosas, puede que no lo noten de primera mano, pero la misma misa que se hace en Chile, se hace en África, o en Japón, o en Rusia, o donde sea. Es la misma misa, es decir, puedo establecer las mismas respuestas, puedo participar de la fe en el mismo sentido que se está estableciendo allí, independiente de la cultura que el país expresa. Entonces, las respuestas, después del rubro y de las antífonas, es lo más importante que hay que mirar. Yo sí les pido el favor que las personas que estén a cargo de su evangelización, quiero decir, niños, niñas, amistades o personas que no conozcan mucho de la misa, hay que irlas educando en las respuestas. Aquí se responde palabra de Dios, aquí te arrodillas, aquí guardas silencio. Este es el sacramento de nuestro, anunciamos tu muerte y proclamamos la resurrección y demás. Bueno, porque la misa no es un monólogo. Entonces eduquemos por favor a las personas que tenemos cercanas en las respuestas, porque soy enfático en que la liturgia se vive, no se responde, se vive. Yo estoy presente en una misa participando con mi fe en Dios, en la revelación que hace a mi vida, pero no estoy solo. Hay muchas personas participando allí. Bueno, las lecturas, ahora sí ya me voy para la palabra. Bueno, en el perdón es hacer un examen de conciencia, preparar nuestro corazón y no creernos perfectos para día a día ir caminando. No se trata del narcisismo de que no, soy lo peor y soy pecador y no merezco el perdón de Dios ni siquiera, no. No hay que verlo así de una forma fatalista, sino de, pues vamos a revisar y examinar nuestra conciencia para saber plantear nuestra vida en Dios, antes que en mis propios argumentos. Las lecturas, las personas que colaboran en las lecturas, procuren formarse en las lecturas o bíblicamente. Esta charla que estamos dando es parte de eso, ¿no? Imagínense que en Oriente también, cuando a los niños les están enseñando a leer la palabra de Dios, les untan miel en el dedo, para que ellos cada que pasen la página sientan como que la palabra de Dios es dulce. Entonces ellos van leyendo y le ponen miel y vuelven y ellos degustan la palabra de Dios. Por eso algunas lecturas, tu palabra es como miel al paladar o esas expresiones se dan. O también en los judíos he visto yo sobre todo que separan dos personas para hacer una lectura. Una persona se para a leer y la otra a vigilar lo que está leyendo. Y está con un palito y diciéndole, no, vuelve a repetir, esa palabra no es. Entonces, esa formación bíblica nos va a hacer un poco más consciente de la vivencia litúrgica y eucarística. Por ejemplo, ¿qué me ha pasado? Estaba yo, el año pasado estaba yo a cargo de la pastoral de un colegio y estaba el estudiante y un día dijo,
lectura del libro de los demonios. Y yo, venga, ¿qué? ¿Qué? Sí, mira, lectura del libro. Oye, lectura del libro del Deuteronomio. Ay, no me había dado cuenta, o estas cosas así, porque el cerebro juega mucho. O que mencione mal una tilde, o en los matrimonios. Tu mujer como perra fecunda, ¿qué estás diciendo? Oye, como parra fecunda, parra es la vida, es un viñedo. Entonces, para evitar estas cosas, se necesita una formación bíblica en la lectura. Ojalá, como ejercicio, yo les propongo que busquen la genealogía de Jesús. Qué trabalenguas, pero lo vamos a lograr. Genezaret, engendró a yo no sé quién. Y todas esas cosas nos van dando a nosotros una formación de lectura, porque las personas nos están escuchando. O también en la formación, yo no sé si ustedes lo han visto, esta semana lo leímos, es como si dijera, Señor, acábalos a todos, aleluya, ¿cómo así? ¿Cómo así que acábalos a todos? ¿Cómo así que vuelvas y hagas esas atrocidades y aún así vamos a proclamarte aleluya? No, vamos a mirar cuál es la formación bíblica que se da a través de esto. Bien, están organizadas las lecturas de dos formas. Están para los días del tiempo ordinario y están para los días especiales, por ejemplo el domingo. En el tiempo ordinario, que sería la misa diaria y no hay solemnidad, está la primera lectura, el Salmo y el Evangelio. Siempre, siempre, la primera lectura tiene que ver con el Evangelio. ¡Ay, qué cosa tan fea! Perdón. Siempre la primera lectura tiene que ver con el Evangelio. Siempre. Si Jesús hace estos signos, se han organizado la liturgia para que también haya esto y a través de la homilía pueden conectar, el sacerdote puede ir conectando la reflexión allí. Y el Salmo, lo voy a decir ahorita, tiene una connotación muy especial. El Salmo se lee de varias formas. En las solemnidades, empezando por el domingo, que se establece el gloria y estas cosas, está la primera lectura, más la segunda lectura, más el Salmo, más el Evangelio, para que vamos degustando cómo es de profunda la palabra de Dios en una vivencia eucarística. Y en el Evangelio hay unas respuestas que nosotros necesitamos, que nos solemos confundir mucho. Cuando se va a leer en el Evangelio, uno primero contesta, bueno, perdón, le voy a poner en la palabra de Dios, te alabamos Señor. Pero en el Evangelio, primero cuando se lee se dice gloria a ti Señor. Y segundo, gloria a ti Señor Jesús. Muchas veces la gente lo dice desde el principio. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti Señor Jesús. No, el Señor Jesús es cuando se termina de leer el Evangelio. La primera es gloria a ti Señor. Y aquí es palabra de Dios, te alabamos Señor. Las lecturas generalmente se toman del Antiguo Testamento. Por eso habla Dios y no Jesús. Por eso se le dice, te alabamos Señor, a Dios, y luego te alabamos Jesús. El Salmo viene de la palabra salmodia, así como el género lírico viene del instrumento de la lira, porque eran cantos, 150 cantos en verso, pues que se salmodiaban, que se aprendían. Antiguamente los monjes no sabían leer, no tenían idea de qué es lo que estaban leyendo. Entonces ellos dijeron, mejor cantemos estos salmos para que sea más fácil aprenderlos. Entonces se sabían los 150 salmos cantando, pero no leyendo, porque propiamente muchos no sabían leer. Bueno, y aquí están dispuestas las lecturas como el ciclo A, B y C. Yo molestaba también en las clases de religión
porque yo decía, levante la mano el que se haya leído la Biblia. Y pues todos se reían. Y yo les dije, si tú has ido a misa durante 3 años, muy posiblemente tú ya te leíste la Biblia, porque está organizado en 3 ciclos, ciclo A, ciclo B y ciclo C, y se los voy a demostrar. Entonces yo tomaba cualquier pasaje bíblico, lo puedo hacer con ustedes en este momento y me van a sentir. Tomo la Biblia, me gusta la traducción de Jerusalén. Hay muchas traducciones bíblicas, pero esto es para otro tema. Tomo la Biblia en cualquier punto, la voy a poner aquí. Entonces, aquí voy a leer. Ministerio de Jesús en Jerusalén. La higuera estéril. Al día siguiente sintió hambre Jesús y vio una higuera estéril y no le dio frutos, entonces la maldijo. ¿Habían escuchado alguna vez eso antes ustedes? Sí, yo creo que sí. Entonces, cualquier parte que yo tome de la Biblia, si te está generando a ti imagen y recuerdo, quiere decir que ya la leíste, que ya la escuchaste, porque toda la Biblia se lee, sea del Antiguo o sea del Nuevo Testamento. Por eso la palabra es muy importante que se viva, que se dé. Listo. Lo principal que hay que acotar aquí es que la palabra es viva, te habla a ti. No sorprende saber que las personas en una misa escuchan la primera lectura, el Salmo, y póngale que la segunda lectura. Y cuando van en el Padre Nuestro, si yo les pregunto, ¿qué fue lo que se respondía en el Salmo? No sé, no me acuerdo, no tengo idea. Estaba más nervioso en acordarme la respuesta del Salmo para vivirla en ese momento que en aprovechar lo que estaba diciendo ese mensaje. Y el Salmo aquí se responde de manera muy especial. Lo tengo aquí, Salmo. Salmo significa salmodia, eran los lamentos que se daban enfrente del muro de Jerusalén y estas cosas. El Salmo se lee de muchas formas, no necesariamente de la antífona, respuesta, párrafo, antífona, respuesta y así. El Salmo se puede leer de corrido, el Salmo se puede cantar, el Salmo se puede leer, se puede decir al principio y al final la antífona. Se puede expresar de muchas maneras. Hay libros que dicen cómo se tiene que decir un salmo en las tonalidades que corresponden. Pero por buen uso y por estas sencilleces que hay, pues está la antífona de respuesta y al salmo. El salmo era que se cantaba con el pueblo. Entonces, está alguien diciendo una antífona y todo el pueblo responde. Y vuelve y todo el pueblo responde. Lo mismo que sucede como con las canciones. En este momento no se me viene a la mente ninguna canción, pero el coro de la canción sería la respuesta o la antífona del salmo. Listo. Las respuestas en la misa están en una página también en internet, en catholic.org, pero pueden buscar en Google respuestas de la misa y ahí van mirando cómo nos vamos evangelizando. Les recuerdo, hay que prepararse para escuchar la palabra, así como nos preparamos para la comunión, porque el misterio de Dios sucede en las dos partes. ¿Listo? Bueno, espero que no hayan dudas hasta este punto, voy a seguir avanzando. Ya vamos a terminar. Después de esto, quedaría entonces concluir. Primero, la liturgia, resumiendo todo lo que he dicho, es la vivencia del misterio. ¿Cuál misterio? La revelación de Dios en Jesús, que se vive a través de la alianza, la relación hombre, Dios, hombre, mundo, es decir, la imagen que Dios deja en el ser humano a través de la creación y que crea una filiación. A través de los signos que son humanos, visibles, yo estoy viendo la hostia, estoy viendo el libro, estoy viendo al Padre, estoy viendo mi contexto
pero también divinos. No sé cómo está actuando Dios en mi vida, no sé cómo estoy tomando conciencia, no sé cómo estoy superando este capítulo que necesitaba de perdón y demás, que se convierte en una oración universal del pueblo. Segundo, hay que superar lo que dificulte la participación. Generalmente es la piedad popular. Nadie se salva a través de los ritos. Nadie, sino por acoger la gracia a través de la fe. ¿Y cuántas discusiones hay todavía a nivel religioso por la forma de vivir a Jesús? Y en esto sí, ojalá aprendamos mutuamente el respeto. Pero mire que ella recibe la comunión de rodillas y eso no se puede. Pues si ella quiere recibir la comunión de rodillas, respeta esa forma de vivir la fe y no generes ningún comentario, pues tú la recibes de pie y tú la recibes en la mano y ya. No dificultemos la participación. Si la persona quiere participar de esa manera en la fe de Dios, pues sí. Ah, pero es que si no es la comunión, entonces no hubo misa. Pues no sé los ritos, vámonos al misterio, vámonos a la liturgia. Eso es lo que se acoge a través de la gracia de la fe. Entonces, principalmente es ir al sentido y ojalá, pues, no que lo aprendamos de memoria, pero sí que lo tengamos muy presente. Vivamos la liturgia yendo al sentido de lo que se está celebrando. No ser funcionarios. Ay, que no tocó la campanita, que, bueno, cualquier cosa. No ser funcionarios, sino servidores, pero servidores de la asamblea. La experiencia de fe no se agota en la liturgia. Y lo principal es, ningún tipo de celebración puede desplazar a Jesucristo. Así sea un rosario. Ningún tipo de celebración puede desplazar a Jesucristo. Y ya los recursos y las filiaciones que se dan, pues hay que entrar a vivir y a mirar el calendario litúrgico porque es la lectura de las instituciones que hizo Dios a través de Jesús que se celebran durante un ciclo en el año de la Iglesia. Nosotros estamos en el 8 de agosto del año 2020, pero en la Iglesia no, estamos en la semana, no lo tengo muy presente en este momento, pero debe ser la semana 18 o 19 del tiempo ordinario. Entonces, bajo esa perspectiva nos vamos yendo a la fe. Sí, sería lo que tengo para decir de forma muy sintética. Espero haber sido claro. Ya ahora sí me siento más cómodo. Al principio estaba muerto de los nervios, pero yo creo que se entiende la idea de expresar a través de la liturgia el signo cristiano en Dios. Y ahí, de memoria, Hebreos. De muchas formas habla Dios. De muchas formas habla Dios. A ti te habla a través de la palabra, a ti a través del ejemplo de tu madre, a ti a través del amor a tus hijos. No sé, la gracia de Dios se expresa a través de muchas partes. Concluye ese signo a través de la oración universal y organicémonos litúrgicamente, promocionándonos mutuamente. ¿Listo? Vale, muchas gracias. Dejo en este momento a disposición si hay preguntas, dudas o impresiones frente a lo que acabo de decir. Muchas gracias, Cristian. Cedo mi control a Diego y quedo atento a lo que haya que responder. Muchas gracias, Cristian. Si alguna persona tuviera alguna consulta, por favor, diríjala al chat. No olvide tampoco marcar la asistencia para un eventual posterior registro. Así también, si alguien desea hacer uso de la palabra, por favor, bien sucintamente, levante la mano y le habilitamos el micrófono. Por favor, las consultas por el chat o bien levantando la mano. Sí, hay preguntas, se pueden escribir en el chat en este momento y así mismo se van respondiendo. O se habilitan los micrófonos. Y si no, es que me entendieron o que no me entendieron nada. Una de dos.
A ver, Juan Molina ahí te está levantando la mano. Raúl, Hola, Raúl, ¿cómo estás? Cristian, más que nada felicitarte porque muy linda tu presentación, muy dedicada y muy minuciosa, así que agradecido. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, Juan Yo Molina quiero- a la pregunta y luego Derna. Que la estoy viendo. Yo que está quiero levantando la mano. agregar algo que considero, en primer lugar, también agradecer al hermano Cristian por esta presentación y que enriquecedora también para todos nosotros, que de alguna forma convivimos y participamos en la comunidad, en diversos aspectos litúrgicos. Entonces, creo que hay dos cositas que yo quería agregar. Esta importancia de la lectura, ¿no es cierto?, de la liturgia, de la palabra. Y qué importante es leer, porque en primer lugar, nuestros labios y nuestra voz se prestan a Dios para que pueda Dios hablar a través de estas lecturas que a cada uno nos toca. Por lo tanto, esta importancia enorme que tiene la lectura, debemos asumirla también con mucha alegría, porque somos elegidos para prestar nuestra voz y nuestra boca y proclamar las lecturas. Hay que prepararse antes de leer. Y segundo, con respecto a la liturgia de las horas, claro, todos los consagrados, una vez que se ordenan, prometen también estas lecturas, la liturgia de las horas. Claro, casi obligatoria en el efecto de los consagrados, especialmente. Gracias. Muchas gracias, Juan. Derna, que estaba levantando la mano allí. Esperen un poquito que voy a activarle el audio. Derna Rivera, ahí sí, ahí está activado el audio. Muchas gracias por la invitación. En realidad parece que todos son de Viña, yo soy de los Andes. Un abrazo fraterno, muy didáctico su taller, hermano, muy bueno. Y como decía Juan, parece que era el anterior, nosotros los laicos nos acercamos mucho más al pueblo de Dios y a la vida consagrada, también haciendo la liturgia de las horas, que es muy importante, y prepararnos también los que son lectores de la palabra, prepararse, no buscar a cualquier persona cuando uno está en la misa y tú, porque a veces la gente no va preparada y se cometen esos errores en las lecturas, como la que ejemplificó el hermano. Muchas gracias y muy, muy bueno, muy didáctico. Muchas gracias. Veía ya a Luz, que también había levantado la mano, ¿sí? Espera un poquito. Luz, está en silencio todavía, Luz. Espera un poquito. O si puedes apretar tú el botón, porque al parecer no te puedo activar a ti. Si puedes apretar tu micrófono. Ahí sí, ahí está. Sí. Sí. Me costó un poco enchufarme porque me metí a otras cosas de Zoom, pero bueno, hasta que logré comunicarme. Mira, me encantó la presentación de liturgia y ha sido para mí una mirada diferente a los cursos que había ido. Entonces me gustó renovar y la persona es muy clara. ¿Es un padre o es un seminarista? Un agente pastoral. Todavía un agente pastoral. Ya, pero te salió muy bien y no se notaba que estás nervioso. Así que me encantó y te felicito. Sigue así nomás, enseñándonos a los que participamos en la parroquia para poder servir mejor a Dios. Muchas gracias. Chao. Muy bien. Chao. Luis Arturo, y después de Luis Arturo, una última pregunta en honor al tiempo para ya ir cerrando. Luis Arturo, ahí sí. No, todavía no. Si puedes tú activar. Ahí sí, ahí está activado el audio. Ok. Bueno, buenas tardes. La verdad que lo quiero felicitar también a Cristian, muy claro. Me agradó mucho, sobre todo para nosotros que, por lo menos yo en mi parte, me estoy iniciando en esto y lo estoy acompañando, me ha servido mucho. También agradecer a la parroquia y a los padres por habernos invitado, y nosotros nos sentimos muy orgullosos de poder acompañarlos semana a semana con mi esposa Alicia
que también ha sido una persona que me ha invitado a estar aquí presente. Pero en general los quiero felicitar, en general les quiero agradecer. Si no he tenido una participación activa es porque recién estoy incorporándome y espero aprender mucho de todo lo que están entregando para nosotros. ¿En ese caso mi esposa quiere agregar algo? ¿No? Es verdad, estamos iniciándonos hace poco y esto nos ha servido mucho. Amén, gracias Señor. Bendiciones para todos. Gracias a ustedes. Muchas gracias a todas las personas que están participando. En este momento somos 42 participantes, pero sé que tenemos un alcance muy grande porque se está transmitiendo en este momento a través de varias páginas en Facebook, incluyendo la de la parroquia. Entonces sé que hay un alcance muy, muy grande en esto. Por eso estoy tan nervioso. Pero muchas gracias por la paciencia y esto. ¿Listo? No tendría que decir nada más. Muchas gracias, Cristian. Había una pregunta, sí, relativo a cómo incentivar a los pequeños, a las personas más jóvenes para que puedan participar en la Eucaristía. Si pudiese responder para ir cerrando. Los pequeños no le quitan la mirada a uno de encima. Yo respondería a esta pregunta desde lo que dije en la presentación. Si vives el misterio de Dios en la imagen que tú tienes de Él bien vivida, lo vas a mirar, lo vas a expresar a los demás. Si tú te arrodillas, el pequeñito se arrodilla. Si tú haces silencio, él hace silencio. Si él ve en ti una actitud de acercamiento, él lo va a mirar. Y ahora, ¿cómo se va a hablar en la palabra o así? Pues por eso yo iniciaba las clases de religión. En el principio era la palabra y la palabra era Dios y la palabra estaba con Dios. Todo tiene principio en Dios. Básicamente es fundamenta tu vida en Dios, fundamenta tu vida en el Señor, pero a partir de ese fundamento que tienes empieza a dar un ejemplo con tu propia vida, porque es lo que van a leer las personas. Ellos no les interesa saber de teología ni de nada, sino si tú eres un rostro de Dios para los demás, pues vas a llevar por buen camino la palabra y el evangelio, que a la vez es lo que se propuso el Concilio Vaticano II. Muchas gracias, Cristian. Bien, muchas gracias a todas las personas que nos están acompañando. Simplemente para cerrar, quisiera compartirles una invitación para el día 29 de agosto. Allí se está viendo un pequeño afiche relativo a un encuentro parroquial sobre la integridad en el servicio eclesial, un documento que nos invita a reflexionar la conferencia episcopal. Se va a realizar por esta misma plataforma el día sábado 29 de agosto a las 17 horas. El afiche prontamente estará en las redes sociales de la parroquia, pero desde ya todas las personas que están participando les va a llegar la invitación a sus correos, como es lo usual con la información de la parroquia. Y recordarles que vuelvan a acompañarnos la próxima semana, el día 15 de agosto, a la misma hora, por este mismo canal, para ya finalizar con este curso de liturgia relativo a la liturgia de la Eucaristía, que va a estar a cargo del padre Joiner, que nos está acompañando aquí el día de hoy. Así también el padre Luis, si quisiera dar alguna información o algún cierre. Bueno, felicitarlos a todos por participar, dar las gracias por siempre compartir y a la vez animar a otras personas a que participen. Veo a muchas parejas, muchas familias reunidas, y eso es algo maravilloso para esta clase, para esta formación. Lo siguiente, decirle a Cristian, como lo han dicho muchos, muchas gracias. Fue una excelente clase, reflexión, nos ayuda a ser muy precisos a la hora de entender la liturgia, y eso es algo que tenemos que agradecerlo. Esperamos que eso se siga dando en otras actividades, otros encuentros. Y bueno, hacer eco a lo que Diego pues mencionó. Esa formación del 29 de agosto es muy importante. Conocer lo que la Conferencia Episcopal Chilena nos plantea a nosotros como iglesia para seguir adelante como evangelizadores, cómo nos podemos implicar dentro de la iglesia. Y esto que estamos haciendo, el curso de liturgia,
va a ser algo que nos va a ayudar a entender lo que vamos a hacer el 29 de agosto en esa reflexión. Y al Padre Joiner, pues lo esperamos dentro de 8 días con gran alegría. Muy bien. Muchas gracias a todos, muchas gracias Cristian nuevamente, felicidades por tu estupenda presentación. Les invitamos también a completar la asistencia y nos estamos viendo, Dios mediante, el próximo sábado 15. Tengan todos ustedes una muy buena tarde y nos estamos viendo. Hasta luego. Y gracias por Chao, muchas gracias. A ustedes, me alegra verlos. Chao, chao, chao.